Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Geraldine Damaso, coordinadora del equipo de auditoría de la revista Lidera. Y Fabiola Tueros, miembro del equipo de auditoría de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con la profesora Rosa Castañeda, doctora en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Comisión de Investigación Contable en la Asociación Interamericana de Contabilidad, asimismo profesional certificada en gestión de riesgos y normas internacionales de información financiera, quien el día de hoy nos hablará acerca de las similitudes, diferencias y tendencias futuras de la auditoría interna y externa. ¿Qué tal, profesora? Bienvenida. Muchas gracias, Geraldine y Fabiola, por la invitación. Muy contenta de poder participar de este encuentro con ustedes, mis alumnas, y poder compartir mis conocimientos y experiencias en torno a la auditoría. Bueno, de antemano, muchas gracias por su tiempo, profesora. Queremos comenzar conociendo qué características o habilidades considera que diferencia a un auditor interno de un auditor externo. Bien, buena pregunta. El auditor interno se orienta a la definición del plan de auditoría, identificación de riesgos y controles, verificación del cumplimiento, así como el seguimiento de todo lo anterior en una empresa, en todos los ámbitos de esta. En ese sentido, reporta periódicamente sus hallazgos a los órganos de gobierno a quien reporta, ¿no? Llámese directorio, alta gerencia. Para ello debe conocer necesariamente los marcos sobre control interno. Hay diversos marcos de ese tipo. El más conocido es el COSO, orientado al control interno y a la gestión de riesgos. El modelo de las 3 líneas, entre otros. Estos modelos brindan mejores prácticas de desempeño en todas las líneas de la organización. Por el lado del auditor externo, este no pertenece a la empresa y usualmente es contratado para garantizar la independencia de su trabajo en los encargos que están focalizados en el desarrollo de auditorías de estados financieros. Es un campo totalmente distinto. Para ello, el auditor externo debe conocer el marco normativo contable sobre el cual se preparan los estados financieros. En el Perú, recordemos que son las NIF. Y en segundo lugar, debe conocer las normas internacionales de auditoría, conocidas como NIAS, que se constituyen en el marco sobre el proceder del auditor externo, a nivel de todo el proceso de auditoría, desde su contratación como auditores hasta la emisión de la opinión, conocido también como dictamen. Esas son las diferencias entre auditor interno y auditor externo. Muy interesante su comentario. Asimismo, sobre la auditoría interna, ¿cómo describiría que un auditor interno genera valor a la empresa? Bueno, el auditor interno podría generar valor con una evaluación crítica e independiente en cada uno de los procesos de la empresa. Recordemos de que el auditor se focaliza a nivel de toda la entidad. Para ello es muy importante que conozca a la empresa y sus diferentes dimensiones. Por ejemplo, su actividad económica, sus objetivos, sus expectativas de negocio, la infraestructura física y tecnológica y la posición competitiva. En ese sentido, por ejemplo, el mapa de procesos es una herramienta que contribuye en la identificación de los diferentes procesos que tiene una empresa. Llámese procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte o de apoyo. ¿Okay? Cada uno de ellos va a exigir un enfoque específico de análisis. No es lo mismo analizar un proceso estratégico que usualmente involucra a la alta gerencia y toma decisiones estratégicas que, por ejemplo,
revisar procesos de soporte, de las áreas de soporte, llámese contabilidad, llámese gestión del talento, entre otros. ¿Okay? Complementariamente a ello, la evaluación de la gestión integral de riesgos y controles asociados contribuye a la generación de valor, pues requiere del involucramiento del auditor y la generación de mejoras al sistema del control interno. Recordemos de que el riesgo es un elemento presente en todas las empresas y en nuestro quehacer diario. Valioso aporte, profesora Rosa. Nos queda claro la importancia de la labor del auditor interno en una organización. Ahora, en cuanto a la auditoría externa, ¿cuál es el papel de los informes de auditoría externa y cómo se utilizan? Muy bien, interesante pregunta. Los informes de auditoría externa incluyen la opinión del auditor, conocida como dictamen, y van acompañadas del conjunto de los estados financieros de la empresa. Recordemos que los estados financieros incluyen el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas. Para cada trabajo de auditoría de este tipo, tanto el socio de auditoría como el representante de la empresa suscriben una carta de contratación, que es una carta compromiso donde se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes. En dicho documento hay una sección donde se especifican los términos del uso del informe de auditoría. Por ejemplo, en caso que la empresa auditada requiera publicar en su página web el informe de auditoría, deberá contar con la revisión y autorización del auditor antes de su publicación. El informe de auditoría responde al interés de a quienes va dirigido. Por lo general, está dirigido a los accionistas y directores de la empresa auditada, y a ellos se debe limitar. El auditor no puede garantizar respuesta a ningún otro interés ajeno, pues sigue procedimientos estandarizados de acuerdo a las guías. Ok, profesora, nos queda clara entonces la diferencia entre el aporte de un auditor interno y el aporte de un auditor externo. Entonces, ahora nos gustaría saber cuáles son los principales riesgos y desafíos que enfrenta un auditor interno y un auditor externo durante una auditoría en cuanto a los riesgos. Muy bien, el tema de riesgos, vuelvo a recalcar, es un aspecto muy presente en la labor del auditor. Los riesgos a los que se expone el auditor externo se concentran en la obtención de seguridad razonable sobre los estados financieros y que estos cumplan con el marco normativo contable, NIF, sobre el cual se elabora. ¿Y esto por qué? Porque el auditor tiene que emitir una opinión sobre los estados financieros y estos tienen que estar elaborados adecuadamente. Para ello, tiene que diseñar una estrategia que contemple todos los procedimientos de auditoría y sobre todo contar con toda la información de la empresa a su disposición. Para el caso del auditor interno, este continuamente se enfrenta a resistencias del personal de la empresa donde realiza su trabajo. Este es un aspecto que podría dificultar su trabajo a pesar de pertenecer a la empresa. Entonces se enfrenta a un, digamos, conflicto de persona a veces, ¿no? Y tiene que estar en la capacidad de poder manejarlo. En ambos casos, cada profesional requiere ejercer el escepticismo profesional, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y así como el pensamiento crítico, que más allá de las habilidades técnicas, se constituyen en habilidades importantes para lograr sus objetivos. Enriquecedor su punto de vista, profesora. Para finalizar, tenemos la siguiente pregunta.
¿Qué cambios o tendencias se están observando en el campo de la auditoría externa e interna en la actualidad? El panorama hacia el futuro. Muy bien. Este es un tema de actualidad y que se constituye en un desafío continuo para el auditor, ya sea interno o externo, porque todo profesional tiene que estar adecuándose a las nuevas tendencias. Y actualmente estamos en la revolución de la información, y eso viene acompañado de la digitalización en general. La auditoría digital existe y está presente actualmente. ¿Y qué implica? Implica el uso de herramientas digitales como por ejemplo Data Analytics, Data Mining, robótica e inclusive inteligencia artificial. Ello definitivamente implica el desarrollo de destrezas digitales a nivel de extracción de datos, manejo de datos, administración de datos, evaluación de riesgos de auditoría, acceso en tiempo real del proceso de auditoría. Antes, las auditorías tomaban su tiempo, demandaban mucho esfuerzo por el volumen de información que se tenía que procesar, que analizar. Ahora, con estas herramientas, es mucho más fácil hacer los análisis, procesar la información y poder terminar los trabajos de auditoría en tiempos más cortos, puesto que la dinámica de los negocios actualmente cada vez es más veloz y requiere de información oportuna para dicho propósito. Estamos en auditoría digital que puede darse tanto a nivel interno como a nivel externo. Y esa es la respuesta que el auditor tiene que dar en estos tiempos de desafíos tecnológicos. Interesante el panorama futuro que se espera para ambas auditorías, profesora. Asimismo, muchas gracias por la entrevista. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad con nosotros. Bueno, esto fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.